titulada Operaciones de Seguridad Privada, a cargo del ingeniero Marco Heredia de Ecuador. El ingeniero en seguridad Marco Heredia es oficial en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano en la especialidad de inteligencia militar, es ingeniero y máster en seguridad, consultor internacional en seguridad, director fundador de SLASEC Internacional, docente universitario, tiene más de 20 años en la formación de personal de seguridad y es autor de más de 60 manuales de seguridad que se estudian en toda Latinoamérica. Damos entonces la más cordial bienvenida y la palabra al ingeniero Marco Heredia, director general de SLASEC y coordinador de este congreso, coordinador, organizador y bienvenido, ingeniero Heredia. Adelante con su conferencia. Muchas gracias, Lisette, muy amable. Muy buenas tardes con todos, un gusto volver a saludarlos y esperando compartir estos minutitos con algún modesto conocimiento que se tiene durante toda una vida entregada a la seguridad. Agradecer a todas las personas que se han conectado, los buenos amigos, Sonia Andrade, bueno, en fin. Es larga la lista y no hay cómo nombrar. Ya estamos con 45 personas en el Congreso. Bien. En honor al tiempo vamos a entrar un poco en materia de la temática que nos convoca hoy en la tarde. El Congreso Mundial de Seguridad Integral y Defensa en Democracia abarca varias temáticas, varias aristas. Una de ellas es la seguridad privada. Obviamente hay la seguridad ciudadana, hay la defensa, hay temas de inteligencia, hay temas de seguridad empresarial y corporativa, hay temas de gestión de riesgos, hay temas de tránsito, de seguridad en gobiernos locales, etcétera, ¿no? Yo voy a compartir con ustedes un poco la experiencia desde mi óptica en cuanto al tema de operaciones de seguridad privada. La gran mayoría de colegas que se conectan, trabajan o tienen relación con la industria de la seguridad privada en toda Latinoamérica, ¿no? Y pues, como indicó la licenciada Magíster Lisette La Antigua, si tienen alguna inquietud, pues lo pueden hacer a través del chat y ella va receptando las inquietudes, las preguntas que ustedes tengan para finalmente tomarnos unos 10 o 15 minutos para responder a sus inquietudes o sus aportes, obviamente, con los limitantes de tiempo que siempre están, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre operaciones de seguridad privada. Y yo quiero encuadrarlos dentro de la definición o del concepto de seguridad privada. Miren, existe mucha teoría, mucha doctrina, mucha normativa legal en diferentes países, es diverso, obviamente, ¿no? En cuanto a seguridad privada. En Colombia hay una muy nutrida legislación de seguridad privada. De hecho, la regula una entidad que se llama la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En Ecuador tenemos también una ley que es bastante obsoleta. Estamos en un proceso de revisión y reforma a la nueva normativa legal de seguridad privada que data del año 2003, casi 20 años atrás. Pero la seguridad privada en esencia está presente en todos los países del mundo. ¿Y cuál es la característica fundamental? Que se presta a través de empresas o compañías de vigilancia legalmente constituidas al amparo de ciertas normativas legales de cada país, con el objeto de garantizar la protección física, humana, lógica, la protección, la seguridad de procesos, de bienes, de instalaciones y operaciones, de áreas o instalaciones en el ámbito privado, ¿no? Entonces, y para eso se emplean recursos. La seguridad privada es el empleo de
de recursos activos y pasivos, barreras físicas, el componente humano, la tecnología y la seguridad lógica u organizativa que se emplea para prestar servicios, ¿no? Entonces, la seguridad privada siempre hay que analizarla desde dos ópticas, desde dos visiones diferentes, todos los que estamos inmiscuidos en este rubro, seguridad privada. Primero desde la óptica del servicio, obviamente, ¿no? Porque la seguridad es un servicio, ¿sí? Sea esta pública o privada, es un servicio. Hablemos del ámbito público. Policía Nacional, Fuerza Pública, Fuerzas Armadas. Ellos son servidores del Estado que tienen que prestar un servicio a la comunidad. ¿Cuál es este servicio? Garantizar el bienestar, la tranquilidad, la paz, la armonía, la seguridad de los ciudadanos, de un Estado, de una nación, de un departamento, etcétera, ¿no? Pero en el ámbito privado, adicional a aquello, entra a jugar una variable muy importante, que además de todo es el servicio al cliente, la atención al cliente. Porque la seguridad es un servicio, y eso tenemos que tenerlo presente nosotros. La seguridad privada es un servicio. Las compañías, las organizaciones, las empresas de seguridad privada prestan servicios a sus clientes. ¿Okay? ¿Y qué es el servicio? El servicio es sinónimo de ayuda, de asistencia, de apoyo, de auxilio en ciertos casos, de solidaridad, de sensibilidad incluso, de asistencia. Ese es el servicio y la seguridad privada no está exenta de esto, ¿no? Entonces aquí, en este rubro de la seguridad privada cae muy bien la doctrina de atención al cliente universal, ¿no? Que siempre nos han enseñado en cualquier actividad humana, ¿no? Que presta servicios, en cualquier actividad humana, ¿no es cierto? La atención al cliente, ¿sí? El cliente es la primera, el cliente es la primera persona que encuentra un guardia cuando entra a una instalación, nos suelen decir, siempre nos dicen así, desde México hasta la Argentina. Consecuentemente, el vigilador, el vigilante, el resguardo, el intramuros, el guardia, etcétera, tiene que estar siempre bien presentado, con buena actitud, tiene que tener un buen estado de ánimo, motivación para el servicio, ser proactivo, etcétera. Todo eso tiene que ver con el servicio, ¿no? Y este es una temática que, aunque no nos compete, es importante esta introducción para encuadrarnos dentro de la que es la seguridad privada. Entonces, aquellos profesionales de seguridad que trabajan en el rubro de la seguridad privada, que prestan servicios en seguridad privada, deben tener dos cosas bastante claras. Que por un lado la seguridad siempre va a prestar un servicio y por el otro lado siempre va a ejecutar una operación. Estas son dos variables que se ejecutan siempre de manera simultánea y están interconectadas entre sí, es decir, no son aisladas. ¿Sí? Es por eso que a la gente, al personal, a los cuerpos de seguridad pública y privada se los debe preparar tanto para el tema del servicio, con relaciones humanas, atención al cliente, inteligencia emocional, comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, empatía, neurolingüística y un sinnúmero de temas que están en el tapete de la capacitación del personal de seguridad privada. Porque esto primero es un servicio, ¿cierto? ¿Ok? Y la gente a nivel mundial cada vez está más acostumbrada a que lo sirvan bien, a que lo traten bien, a que satisfagan sus requerimientos, sus necesidades, sus inquietudes. Por eso el personal de seguridad tiene que ser bien preparado y estar de manera continua preparados. Yo siempre pongo el ejemplo de las fuerzas policiales o fuerzas militares en casi todos los países del mundo. Ellos están
desde que inician su carrera, desde que son aspirantes o cadetes, soldados, cadetes, etcétera, hasta que culminan su profesión policial, militar, etcétera, están permanentemente preparándose, actualizándose, adquiriendo conocimientos, haciendo cursos de perfeccionamiento, haciendo cursos de especialización, haciendo cursos de formación, etcétera, etcétera, ¿no? Porque los cuerpos de seguridad tienen que estar a tono con la delincuencia común y organizada, ¿no? Que también evoluciona. Entonces, yo siempre digo este tema de que la seguridad privada, en general la seguridad, hace rato dejó de ser única y exclusivamente un tema de armas y uniformes. La seguridad, los servicios de seguridad tienen que ver mucho más allá que un simple guardia o vigilante parado en una esquina, en un portal, etcétera, con su uniforme y con su equipo de dotación, su arma de dotación, mucho más allá. ¿Sí? Hay modelos de gestión actualmente, van a ver de hecho una ISO, que hay la ISO 27888. En este congreso hay una exposición sobre esta ISO, sobre temas de seguridad, que es importante que estemos acordados. Hay modelos de gestión, hay un tema muy importante dentro de la seguridad, que es el tema de gestión de riesgos. Eso lo van a hablar con expertos. Aquí está Sonia Andrade, está Oscar Paredes. Bueno, en fin, hay un sinnúmero de profesionales expertos en el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Pero bueno, sin desviarme mucho, el tema de la seguridad, por un lado, tiene una arista que es el servicio. Y por el otro lado, tiene una arista muy importante, vital, clave, que es la operación. Hace algunos años, hablemos de hace unos 20 años, ¿sí? Yo recuerdo, al menos aquí en Ecuador, y si los digo con absoluta certeza, los servicios de seguridad estaban enfocados en esencia a la operación, pero preparaban muy poco a la gente en temas de servicio, de atención al cliente, de relaciones humanas, etcétera, ¿no? A tal punto se llegaba en aquellas épocas que el concepto capacitación del hombre de seguridad única y exclusivamente giraba alrededor de llevarlo al guardia o al vigilante o la escolta a disparar en el polígono. Y ese era el concepto de capacitación, que lamentablemente todavía en ciertos países se mantiene. Obviamente es comprensible por los niveles de violencia e inseguridad que se viven en aquellas sociedades, especialmente países de Centroamérica, ¿no? México, etcétera, donde prima sí entrenarse en temas reactivos. Pero bueno, lo que les quiero decir que los servicios de seguridad privada, técnicos, modernos y profesionales, logran alcanzar un equilibrio entre el servicio y la operación. Son dos variables que se ejecutan de manera simultánea, de manera complementaria, para alcanzar el éxito de las operaciones, del servicio y de la operación como tal, ¿cierto? Se interactúan. Ahora, bueno, vamos a hablar un poco ya de las operaciones de seguridad, ¿no? Y toda operación de seguridad obedece a un plan, a una planificación, ¿no? Como todo en la vida. Y la seguridad privada también obedece una planificación, ¿no es cierto? Recordemos que toda planificación siempre se proyecta, se hace hacia futuro, para que, como la imagen lo dice ahí, para que las piezas se engranen bien, para que todo funcione de manera coordinada, de manera armónica, de manera sistemática, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Como se dice en el argot militar, hay que planificar y entrenar en tiempos de paz para estar listos para tiempos adversos, para tiempos de crisis, para tiempos de guerra. Entonces, en ese sentido, los profesionales de seguridad responsables de la dirección, gerencia o jefatura de seguridad física, de seguridad patrimonial, de gestión de riesgos, de prevención de pérdidas, etcétera, tienen que tener el conocimiento, las habilidades y la capacidad de generar
planes adecuados de acuerdo a sus realidades. Miren, yo siempre les digo a mis alumnos y a las personas con las que tengo la oportunidad de compartir. Ahorita acá hay 64 personas y lo vuelvo a ratificar. Miren, dos cosas que yo he ido adquiriendo, fundamentando y reafirmando a lo largo de los años de experiencia. En seguridad no hay formatos ni recetas. Repito, en seguridad no hay formatos ni recetas. Es muy común cuando yo dicto, por ejemplo, aquí en Ecuador y en algunos otros países he dictado seminarios, cursos, etcétera, por ejemplo, de auditorías, de estudios de seguridad. Y aunque no lo crea, mucha gente se inscribe solo por los formatos. Hace unas 2, 3 semanas me escribió un amigo y me decía, Marco, por favor, ayúdame con un formato para un estudio de seguridad. ¿Sí? Entonces yo le comencé a hacer un sinnúmero de preguntas. ¿Cuál es la organización que vas a hacer el estudio? ¿Qué giro de negocio tiene? ¿Cuál es el tamaño, magnitud? ¿Cuántas personas trabajan en esa organización? ¿Qué tipo de servicios, operación o producción genera? ¿Ok? ¿Cuáles son los riesgos que has identificado? ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje, señores? Cuando yo les digo que en seguridad no hay ni formatos ni recetas, no las hay. Muchas veces en seguridad nosotros nos ponen a estudiar un sinnúmero de procedimientos, que bueno, está bien por escolástica, por academia, por formación incluso, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, resulta que cuando nosotros estudiamos un procedimiento de ingreso de visitas estándar o para una instalación específica y nos contratan en un banco o en un centro comercial o nos contratan en un hospital, resulta que mucho de eso no funciona. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mensaje, señores? Y esto en base a la experiencia. Ni formatos ni recetas. En seguridad nadie tiene la última palabra, ni nadie tiene la varita mágica, hablando de las recetas. ¿Sí? Contratan al experto en seguridad y riesgos, seguridad ciudadana, etcétera. Aquí hubo algunos casos en Ecuador. En algunas ciudades contrataron expertos extranjeros para temas de seguridad ciudadana y terminó siendo un fiasco. ¿Ok? No hay recetas, ¿por qué? Porque cada sistema de seguridad, cada organización, cada estructura, ¿sí? Tiene que desarrollar su propio plan y sus propios procesos para proteger, ¿sí? Las actividades, infraestructura, negocios, información, personas, etcétera, que allí se desarrollan. ¿En función de qué? De muchos factores. En función principalmente de los riesgos, obviamente, ¿no? Fundamentalmente de los riesgos que enfrentan ese giro de negocio. Entendiendo que los riesgos de un banco son muy diferentes a los riesgos de un colegio y que los riesgos de una instalación petrolera son muy diferentes a los de un centro comercial. ¿Ok? Entonces, siempre hay que partir de un análisis de riesgos. Aquí van a ver esas temáticas muy importantes. Y yo siempre suelo decir, en la actualidad, profesional de seguridad que no domine, ¿sí?, una metodología de riesgos para ejercer sus funciones de manera técnica y profesional, no está en nada actualmente. ¿Ok? Entonces, las recetas, sí, ¿cuáles recetas? ¿No? Debemos desarrollar nuestros propios formatos, nuestros propios procedimientos de control, ¿okay? Porque hay procedimientos operativos de control y hay procedimientos operativos tácticos, administrativos, etcétera, un sinnúmero de procedimientos de emergencia, etcétera. Pero son propios y de acuerdo a las realidades de cada sistema de seguridad. ¿Ok? Y obviamente la planificación irá en función de aquello. En la conferencia anterior, el magíster Heber Calderón nos decía algo muy importante, ¿sí? Para toda gestión de seguridad,
Hablo del ámbito privado, ¿no? Siempre se necesita el apoyo, el impulso, la inercia de la alta dirección, de la alta gerencia. Cuando logremos que en una organización, en una empresa, en una industria, en una institución, a la seguridad patrimonial o a la seguridad física, como quieran llamarle, ¿sí? La seguridad física es parte de la patrimonial. La seguridad en general, la protección física de la instalación. Cuando logremos de que la alta dirección le dé la relevancia, le dé el apoyo, le dé la importancia del caso, yo estoy seguro que esa organización y esa institución o esa empresa va a tener éxito en la protección física de todos sus bienes y activos. Entonces, la planificación pasa por aquello, ¿no? Siempre debe haber la seguridad lógica, como lo llaman en ciertos lados, o la seguridad organizativa, ¿verdad? Y nosotros aquí, como es la SEC, siempre planteamos algún formato que ustedes los tienen ahí, que son 10 puntos para una planificación. Muchos de los estudiantes que han pasado por nuestras aulas tienen estos formatos y todo parte siempre de una inspección previa del lugar a proteger, ¿no? Es un plan de seguridad física, ¿no? Plan de operaciones de seguridad y el tema de los recursos, etcétera. No los quiero cansar con formatos. Esto es algo exclusivamente referencial, ¿ok? Que ustedes lo pueden tener acá. Pero más allá de eso, es importante entender que cuando existe una planificación, hay una dirección, hay un norte, hay un curso de acción a seguir. Cuando existe una planificación, nosotros podemos garantizar mayor prevención. Cuando existe una adecuada planificación, se optimizan los recursos, los que estén comprometidos en la operación. Yo no sé, humanos, físicos, materiales, logísticos, administrativos, financieros, etcétera, etcétera. Cuando existe una adecuada planificación, ¿sí? Tenemos la capacidad de conocer cada uno de los miembros responsables de la seguridad, cuáles son nuestras funciones y qué hacer en caso de. Por eso, todo plan debe tener procedimientos. Recuerden ustedes la estructura jerárquica del recurso organizativo en un sistema de seguridad. Primero es la política de seguridad de la organización, de la empresa. De ahí parte todo. ¿Quién emana la política? La alta dirección. Después de la política viene el plan de operaciones o el plan de seguridad física o de protección, plan de protección física de la instalación. Son dos cosas diferentes, ¿no? Plan de operaciones y plan de protección física son dos cosas diferentes, ¿no? Y luego de los planes vienen los procedimientos. ¿Ok? Mucha gente confunde lo que es procedimiento con protocolo. Y yo me he topado con esa realidad. ¿Cuál es la diferencia entre procedimiento y protocolo? ¿Sí? Los procedimientos son para ejercer controles. Los protocolos son para actuar. Los protocolos son de actuación siempre. ¿Ok? Procedimiento es una cosa y protocolo es otra cosa. Procedimiento es para ejercer control sobre un tema específico, en un filtro de seguridad. Protocolo de actuación en caso de amenaza de bomba. Y luego en el orden jerárquico vienen las consignas, porque las consignas ya son específicas de cada puesto de trabajo. Claro, habrá consignas generales, ¿no? Pero también hay consignas específicas. Entonces, ese es el orden jerárquico de los recursos organizativos, de todo lo que está en el papel. Es decir, debe existir una planeación, un plan de operaciones que nos permite el plan de operaciones mover de manera coordinada, armónica, todas las fichas, como en el ajedrez, de manera planificada, de manera tal que se optimizan los recursos y se garantiza mayor eficiencia en el modelo de gestión de seguridad patrimonial, seguridad física, seguridad organizacional, ¿cierto? Ok. Entonces, dada esta pequeña introducción, yo me voy a enfocar en esencia en conversar con ustedes de los 3 principios de operación de un servicio de seguridad privada. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de la operación como tal, ¿no?
Pues ya les he explicado qué es la operación de manera general, una introducción, porque es importante planificar, obviamente. Toda operación tiene que ejecutarse en base a una planificación. En esto los militares, los policías, los gestores de riesgo son especialistas en estos temas de planificación, ¿no es cierto? Tienen muy buenos formatos desarrollados propios para sus necesidades e instituciones. Yo me voy a enfocar en las operaciones de seguridad privada, como es la temática, ¿no?, que nos convoca hoy en la tarde. Y les presento 3 principios de operaciones de seguridad privada. Primero es la vigilancia, obviamente, ¿no? El segundo, el control, y tercero es la respuesta o la reacción. Recuerden que dejamos ya a un lado lo que es el servicio, ¿no? Las 2 variables fundamentales de la seguridad privada. Por un lado el servicio y por el otro lado la operación. Vamos a profundizar en la operación como tal. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que, para nosotros hacer vigilancia, ¿qué es la vigilancia? Habrá que entender aquello, ¿no? ¿En qué consiste la variable vigilancia? Muchos relacionan a la vigilancia con observar, en seguridad, ¿no? En seguridad muchos lo relacionan con observar, y yo les digo que es incompleto, totalmente incompleto, ¿sí? La vigilancia en seguridad se define como el control del entorno a través de la activación de todos mis sentidos. Repito, vigilancia en seguridad, en operaciones de seguridad, de protección. Control de entorno a través de todos mis sentidos. ¿Y por qué del entorno? Porque en el entorno están las amenazas, están las condiciones que pueden generar riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la vigilancia se traduce en nivel de alerta. ¿No es cierto? ¿Qué es el nivel de alerta? ¿No es cierto? El nivel de alerta está dado por la capacidad que tiene el vigilante, el escolta, el guarda, el vigilador, etcétera, la capacidad que tiene de controlar el entorno a través de todos sus sentidos en 360 grados, ¿no es cierto? Entonces, esto se traduce como una diapositiva que yo les presento acá. Control de entorno. En el tema de vigilancia, ustedes tienen que tener algo claro. Control de entorno y manejo de distancias. Ustedes pueden visualizar la imagen que les presento de este señor vigilante, señor guardia, etcétera, ¿sí? Que está haciendo todo menos vigilar. Y miren además qué vulnerable es. Cuán vulnerable se presenta, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el delincuente, ¿qué busca cuando va a atacar? El delincuente lo que busca es una sola condición, que el vigilante, el hombre de seguridad, esté distraído, esté descuidado. Y cuando identifica esa condición, aplica el primer principio de la guerra en operaciones ofensivas, que es la sorpresa. Aunque no estamos en guerra, disculpen el ejemplo, ¿no? ¿Sí? La sorpresa, lo sorprende, le cierra el espacio y lo somete. Por eso es importante aplicar, por ejemplo, una teoría muy famosa que todos ustedes deben estar familiarizados, la teoría de los anillos de seguridad o de los círculos concéntricos de seguridad, o la teoría esférica de la seguridad. Se le conoce con esos 3 nombres. Hay que mantener distancias. En mi entorno, 2 metros a la redonda, control físico total. Nada ni nadie que yo no permita o que no haya validado previamente puede invadir mi espacio físico, mi entorno físico, 2 metros a la redonda. 5 metros hacia afuera, control visual total. Porque esa es la distancia mínima para poder yo reaccionar y ponerme a buen resguardo. Entorno 360 grados. Y finalmente el anillo externo, conforme voy proyectándome, avanzando, etcétera, tengo que mantener controles, ¿no? Entonces, en ese sentido, la vigilancia es la primera tarea a reforzar en el personal de seguridad. Esa es la esencia como tal. De hecho, yo digo que la vigilancia, y esto lo defino de esta manera, la vigilancia para mí es el principio fundamental de la seguridad. ¿Saben por qué? Porque primero vigilo. ¿Cómo vigilo? A través de mis sentidos. Mis sentidos perciben lo que sucede en el entorno, ¿no es cierto? Estímulos positivos o estímulos negativos, ¿ok?
percibo lo que sucede. Si son estímulos positivos, me relajo, me tranquilizo. Si son estímulos negativos, me pongo alerta, ¿no es cierto? Ahí está, la alerta, ¿sí? Elevo mi nivel de alerta, me pongo pilas, como se dice, ¿verdad? Y comienzo a tomar acciones de acuerdo a los procedimientos establecidos o a los protocolos de actuación, ¿ok? Pero la vigilancia es una función primaria dentro de los servicios de seguridad. Es lo primerito que hacemos. Luego de que vigilamos, podemos controlar. Y luego de que controlamos, respondemos, o viceversa, ¿no? Ok. El segundo principio de operación fundamental de operación de seguridad privada es el control. El control. ¿Cómo se hace control, señores? ¿Sí? Como ya les había indicado, miren. La segunda variable fundamental de las operaciones de seguridad es el control. ¿Y cómo se ejecutan controles? Los controles se ejecutan aplicando procedimientos. De hecho, yo estoy seguro que muchos de ustedes que trabajan en seguridad, una de las primeras palabras que escucharon cuando entraron a trabajar en este rubro, en esta industria, es la palabra procedimientos. ¿Sí? ¿Qué es un procedimiento? Es el conjunto de pasos a seguir de manera lógica, secuencial y sistemática para ejecutar una acción o cumplir con un cometido. Eso es un procedimiento. ¿Ok? En seguridad, para nosotros, en un sistema de seguridad, para nosotros poder ejercer controles, necesitamos que existan procedimientos. ¿Ok? Y los procedimientos tienen una lógica universal, que es muy importante, ¿no? Como les dije, cada sistema, cada estructura, cada organización tendrá los mismos procedimientos. Los procedimientos de la Coca-Cola serán diferentes a los del banco Citibank, ¿sí? Y los procedimientos de Petroecuador serán muy diferentes a los del Hospital Pablo Arturo Suárez. Y los procedimientos del puerto Internacional de Buenaventura serán muy diferentes a los procedimientos del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan muy claro, ¿no? Y el control, ojo, el control obedece a una lógica universal. Importante entenderlo. Como profesionales de seguridad lo debemos tener muy claro. El control obedece a una lógica universal. ¿Y cuál es esa lógica universal? Procedimiento, control, seguridad. Procedimiento, control, seguridad. ¿Sí? Yo aplico o el sistema aplica un procedimiento, el que sea. Este procedimiento te permite ejercer un control. Y ese control que tú ejerces te permite alcanzar un nivel de seguridad. Si el procedimiento está bien elaborado, recurso organizativo, ¿no? Si el procedimiento está bien elaborado, se puede aplicar bien el control. Y si el control está bien ejecutado, nosotros garantizamos alcanzar un elevado nivel de seguridad, un estándar deseado de seguridad en lo que estemos asegurando. ¿Sí? Al contrario, si el procedimiento es mal elaborado o es mal ejecutado el control, el nivel de seguridad alcanzable va a ser negativo, va a ser el no deseado, va a ser bajo, como quieran llamarlo, si es que se lo quiere medir, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, importante entender esta lógica universal que debe aplicarse para los controles en los servicios de seguridad. Procedimiento, control, seguridad. En seguridad, los procedimientos siempre por escrito. ¿Sí? Y finalmente tenemos el tercer componente de la operación, que es la respuesta o la reacción, como quieran llamar. ¿Y qué implica respuesta? Implica una intervención, una reacción frente a un evento inesperado o no deseado. Depende, ¿no? De lo que pueda suceder. ¿Ok? Los sistemas de seguridad deben estar, es verdad, siempre muy enfocados hacia la
prevención, pero debemos dejar un margen para el componente de respuesta o reacción. ¿Ok? Y la reacción, la respuesta que emitan que emita el personal, el sistema de seguridad, tiene que tener 3 condiciones. Esto es importante, estamos terminando. La respuesta tiene que ser oportuna, llegar a tiempo, tiene que ser efectiva, enfrentar, controlar, neutralizar la situación y tiene que ser segura para las personas que responden. Esas son las 3 condiciones de una reacción, ¿cierto? Bien, y con eso, bueno, creo que me pasé un poco el tiempo. Mil disculpas a la licenciada Lisset, que la puse en apuros, pero bueno, ahí estamos para contestar algunas inquietudes que tengan. Por favor, estoy listo y disponible. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues hemos sugerido que anoten las preguntas o comentarios que tengan ustedes aquí en el chat. En principio, haría una muy breve recapitulación en relación a cuestiones muy generales abordadas por usted en esta conferencia. Si bien usted anota que no hay formatos ni recetas en cuanto al abordaje y al control de la seguridad, y que los riesgos son específicos y diversos, y que por eso deben ser estudiados del modo en que debe estudiarse el riesgo. Sí, me parece importante el que ha señalado que la seguridad también tiene que verse como un hecho integral y la formación de las personas dedicadas al ámbito de la seguridad tiene que ser lo más integral posible, y eso involucra inteligencia emocional y otras cuestiones de muchísima importancia. Y claro, esto es de modo muy general, de modo que si tienen ustedes preguntas que se ajusten de manera más específica a todo lo que ha mencionado el ingeniero Heredia, pues podrían aprovechar en este momento. Dicen, por aquí veo que Hugo Valdés, buenas tardes Hugo, que también será conferencista en nuestro evento, se refiere a algo, hace una precisión en relación al tipo de guardia de seguridad de que estaba hablando usted, ingeniero, en un momento en que se refería a cómo se puede perder el estado de alerta, la atención. Entonces, no sé si quiera profundizar un poco más en eso. Bueno, gracias, apreciado Hugo, qué gusto. Definitivamente una de las condiciones fundamentales para el éxito de las operaciones de seguridad es hacer conciencia en los vigilantes, vigiladores, guardias, guardas, intramuros, etcétera, como agentes de seguridad, hacer conciencia en el estado y nivel de alerta que ellos tienen que estar de manera permanente. Yo siempre, cuando trabajo este tema, les hago una reflexión a los operativos, más que todo, a los agentes de campo, de los que están distribuidos en territorio. Y les pregunto, ¿a quién creen ustedes que es a la primera persona que tiene que neutralizar un delincuente si quiere robar un lugar donde está usted, donde está el guardia? ¿A quién tiene que neutralizar? Es al hombre de seguridad, pues. ¿Por qué? Por una simple razón, porque todo hombre de seguridad, esté o no armado, cuidado, ¿eh? Todo hombre de seguridad siempre se va a constituir en una amenaza para el delincuente. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. Primero, porque el hombre de seguridad es responsable de la protección física de la instalación, tiene esa función, esa es su naturaleza. Y segundo, porque normalmente el hombre de seguridad está o se supone que está entrenado, equipado y muchas veces armado para cumplir con esa función de protección, ¿sí? Entonces, el delincuente que tiene un propósito delictivo tendrá que neutralizar todo tipo de amenaza que pueda interponerse a ese propósito delictivo. Por eso sí, hay que trabajar mucho en actitud proactiva,
y en control de entorno. Hay que trabajar mucho en el tema del lenguaje corporal del hombre de seguridad, que son temas muy amplios, ¿no? Pero eso te puede dar una respuesta muy breve, estimado Hugo. Bien. Hay otros comentarios acá. Ingeniero Heredia, no sé si está usted en este momento mirándolos. Van sumando los comentarios y estamos casi llegando al final. Bueno, sí nos podemos tomar unos 5 minutitos más, por favor, ¿sí? Para no Perfecto. dejar suelto ahí. Si puede Sí, ayudarme leyendo, por sí, favor. por supuesto. Dice, mi consulta, dice Edwin Ponce, el ingeniero Edwin Ponce, dice, mi consulta es, el servicio se mide por la supervisión continua. ¿Qué recomendaciones más nos puede indicar para los profesionales? Hola Edwin, qué gusto saludarte. Gracias por estar presente en este magno evento. A ver, la seguridad, la supervisión, importantísima esta pregunta, ¿no? Que te la resumo muy breve. La supervisión es considerada la columna vertebral de las operaciones de seguridad. Es la clave, desde mi experiencia y mi punto de vista, ¿sí? La clave del éxito de los servicios de seguridad pasa por los niveles de supervisión. A tal punto que yo estoy convencido de que los guardias, los vigilantes, son el fiel reflejo de lo que son los niveles de supervisión en una empresa de seguridad, en una organización de seguridad. ¿Ok? Y es la columna vertebral, es la clave, es el nexo, es el enlace. Entonces yo siempre comparo esto con el cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos cabeza, tronco y extremidades, ¿no es cierto? Inferiores. ¿Sí? En una operación de seguridad, ¿cuál es la cabeza? El jefe de operaciones, el gerente de operaciones, el que planifica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la columna vertebral de la operación? Los supervisores. ¿Y cuáles son las extremidades inferiores, el motor, ¿sí? Que sostiene, que dinamiza, que mueve la operación? Son los vigilantes, los guardias. Si falla la columna vertebral en el cuerpo humano, ya sabemos lo que pasa. Si fallan los niveles de supervisión en un servicio de seguridad, ustedes sacarán las conclusiones de lo que pasa. Definitivamente la supervisión es clave en los servicios de seguridad. Ingeniero, hay una pregunta acá que me parece importante de Edwin Merlon. Dice, bueno, lo felicita y además dice, operaciones en 3 parámetros, vigilancia, control y respuesta. Todo debe estar enmarcado en el marco legal. Mi coronel Merlo, qué gusto, muchas gracias. Y definitivamente sí, y al marco legal de cada país, obviamente, ¿no? Sí. Recordemos que cada país tiene su normativa en seguridad privada, pública y privada. El Ecuador no es la excepción, pero definitivamente tiene que estar enmarcado dentro de la normativa legal, respetando incluso temas de derechos humanos, el tema de los códigos penales de cada país, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es muy importante la preparación dentro del ámbito legal del personal de seguridad privada. Gracias, ingeniero. Hay mensajes interesantísimos aquí. Seguimos con Osvaldo Dimas. Osvaldo, también conferencista de nuestro congreso, participará en una mesa redonda. Osvaldo, bienvenido. Dice, potentísimo mensaje. Existe un aforismo milenario en cuanto al estado de alerta. Más rápido detecto una amenaza, más tiempo tengo para reaccionar. Sí, Dimas, gracias. Es lo que yo había dicho, el tema del manejo de distancias, ¿no es cierto? Lo ideal de una condición de riesgo o una amenaza está en detectarlo a tiempo y a distancia, ¿sí? Y en eso hay que entrenar a la gente, a tiempo y a distancia. Mientras más rápido y más lejos se detecte la amenaza potencial, tenemos muchas más posibilidades de reaccionar, ponernos a buen recaudo, protegernos, ¿sí? Y salir avantis o victoriosos de la potencial agresión o ataque, ¿no? Por eso es el control de entorno. Distancias es la clave en la operación, en el día a día, en la calle, en territorio. Tenemos también una pregunta del coronel Javier Curilemo de Chile.
también participante en nuestro congreso como conferencista, dice, estimado ingeniero Marco Heredia, felicitaciones. Desde su punto de vista y experiencia en seguridad en general, ¿ha encontrado realmente que las empresas confeccionan los procedimientos y protocolos? Saludos, mi estimado Javier, qué gusto. Un abrazo a la distancia a los hermanos chilenos. Bueno, son muy pocas, ¿no? Lamentablemente son muy pocas. Nosotros, como buenos latinoamericanos, obedecemos a siempre un espíritu conformista. Hay mucho de lo que se llama en Ecuador el copia y calla, pero realmente no. Recordemos que todos los procedimientos que se desarrollan en seguridad tienen que estar indexados, tienen que estar en función a los riesgos que se va a enfrentar. Porque ¿qué es lo que aseguramos? ¿No es cierto? Nosotros aseguramos instalaciones que enfrentan riesgos y para eso hay que desarrollar los procedimientos. Hay empresas multinacionales, corporativas, hablo de la experiencia de Ecuador. Aquí en el Ecuador hay muy buenas empresas. Ecuador tiene una historia de 45 años ya en temas de seguridad privada. En Colombia hay muy buenas empresas, en Perú también, ¿sí? Pero no es la norma, más bien es la excepción, pensaría yo desde mi experiencia, ¿no? Y este tipo de eventos, este tipo de congresos sirven un poco pues para coadyuvar a eso, a la cultura de seguridad de los profesionales a nivel de Latinoamérica. Pues muchas gracias, ingeniero, y en virtud del tiempo creo que sí podríamos hacer un barrido rápido por los comentarios que aún no hemos mencionado. Jorge Torres también lo saluda y dice que es importante revisar los sistemas integrados que permitan actuar en una situación de riesgo al hombre de seguridad con un marco jurídico bastante debilitado. Creo que viene a corroborar un poco lo que ya se ha comentado. Sí, Gracias. solo para reforzar eso, Lizeth, para todos es importante. Un sistema de seguridad tiene 4 componentes. Un sistema de seguridad física, hablo, o patrimonial, tiene 4 componentes. Componente humano, componente tecnológico, componente físico, hablo de barreras, y recursos organizativos o seguridad lógica que le suelen llamar también. Estos 4 tipos de componentes o recursos tienen que integrarse y eso es lo que se llama el sistema de seguridad. ¿Y cómo se administra este sistema de seguridad? En base a un modelo de gestión. Ahora hay una ISO ya, ¿sí? 27888, ¿no? Bueno, ya ahora sí, en razón de que estamos a muy pocos minutos de tener nuestra próxima conferencia, agradecemos pues el apoyo de SLASEC Internacional, Edwin Ponce, gracias por su mensaje, Obed Ávila González, a Marcos Andrade, también muchas gracias, a Segumax, compañía limitada que siempre está con SLASEC, dice, a grandes rasgos podemos decir que el supervisor de seguridad es la persona que está a cargo de la óptima ejecución de las tareas que el cuerpo de vigilancia realiza, tanto para la protección de bienes materiales como de vidas humanas dentro del lugar en el que se desempeña. Es un comentario que aporta mucho a lo que ya se ha dicho y completa, hace más redonda la idea. Gracias, estimado Nelson Zapata de Uruguay. También será conferencista nuestro, y Eduardo Cordero, gracias también. Y ahora me gustaría pues agradecerle, ingeniero Marco Heredia, por su conferencia en el Congreso Mundial de Seguridad y Defensa en Democracia, y a todos quienes han participado desde sus países. Les recordamos que para obtener el certificado por la participación en el Congreso y acceso a esta conferencia a través de la página web de la SEC Internacional, deben comunicarse al número de contacto que aparece en el chat. Muchas gracias y sigan con nosotros en la próxima conferencia, que será apenas a las 15 horas, a las 3 de la tarde, y se titula Estrategia Transversal de Seguridad Ciudadana, articulada a los gobiernos locales, a cargo del magíster Carlos Arana Morales de Panamá. Los esperamos en unos minutitos en nuestra próxima sala del Congreso. Muchas gracias, ingeniero Heredia, otra vez. Un gusto. Bueno. Y a todos quienes nos han acompañado. Gracias, Licevi, gracias a todos los amigos. Un fuerte abrazo. Buenas tardes.